La historia de Portugal durante el siglo XX comienza con la caída de la monarquía. La mala administración, la corrupción y la falta de voluntad de reforma conducen a la caída de la monarquía. Se produce un levantamiento ideológicamente republicano y dirigido por oficiales de la Marina y del Ejército. El rey Carlos I asiste al crecimiento de la oposición republicana, la carencia de industria y la baja producción agrícola, que apenas mantiene a la población de 4 millones. Posteriormente, el gobierno revolucionario proclama la República, el 5 de octubre de 1910. Abolición de la nobleza y la secularización de los monasterios. La dinastía de Braganza, en el gobierno desde el 1641, es desterrada del país y Manuel II huye a Gibraltar. El erudito Joaquín Teófilo Fernández Braga toma posesión del cargo de primer ministro y es elegido presidente del Estado, el 15 de octubre. Durante la Primera Guerra Mundial, Portugal envió un cuerpo expedicionario de 2 divisiones reforzadas a Francia, que luchó junto al cuerpo británico. Y en el Tratado de Versalles los portugueses adquirieron el territorio de Kionga de lo que una vez fue África Oriental Alemana. El presidente Antonio Óscar de Fragoso Carmona nombra de primer ministro a Salazar, quien anuncia su intención de gobernar Portugal con mano firme, sanear la economía y devolver al país el papel que se merece la política exterior, como corresponde a su grandeza histórica, con la proclamación de la Constitución autoritaria de 1933. En la Segunda Guerra Mundial, Portugal se mostró neutral. En 1968, tras la incapacidad de Salazar por su vejez, Marcelo Caetano fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Al principio liberalizó el sistema, se admitió la oposición en el Parlamento y se reformaron algunos artículos de la Constitución. Pero la elevada inflación continuó quedando fuera de su control, aumentaron las críticas y su política exterior no tuvo éxito. Un grupo de oficiales portugueses derrocaron el gobierno de Caetano el 25 de abril de 1974, en la denominada Revolución de los Claveles. Una junta de 7 miembros dirigida por el general António de Espinola se hizo con el poder y prometió establecer un sistema democrático en Portugal y la independencia de los territorios africanos. Y en 1986 entra a formar parte de la Comunidad Europea. A continuación vamos a hablar del desarrollo económico de Portugal mediante el PIB per cápita. En este gráfico podemos observar la evolución del PIB per cápita de Portugal en comparación con España e Italia. Nos muestra cómo el comportamiento de convergencia de países más atrasados, Portugal y España, hacia unos más adelantados, Italia, no se cumple. Mientras Italia avanza rápidamente hacia los países más adelantados, el ritmo de acercamiento de Portugal y España era menor. Portugal prácticamente conserva la misma distancia con Italia desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, mientras que España, cuya renta era similar a la italiana a principios del siglo XX, se separa de este país durante todo ese siglo. Portugal y España solo vuelven a acercarse a Italia a partir de la desaparición de sus dictaduras y su incorporación a la Unión Europea. Como podemos ver en la explicación anterior, Portugal es un país que, debido a la falta de estabilidad en una época de grandes cambios políticos, se desarrolla de manera más lenta que países como España e Italia, pero en cuanto a la estabilidad presentan una evolución lineal más estable. Salazar efectuó muchas reformas económico-financieras, como la disminución de la deuda externa, consiguiendo así equilibrar las finanzas. En aquel tiempo era casi un milagro, y aumentando el valor del escudo, moneda nacional portuguesa. Intenta regular los precios de los productos y los salarios para evitar la inflación, intenta dar bajos salarios a los trabajadores, pero simultáneamente baja los precios de los productos para que los trabajadores puedan llevar una vida sin grandes dificultades. Por eso, la vida en Portugal era barata. En la década de los 50 comenzó a abrir la economía al extranjero y permitió la entrada regulada de capitales extranjeros, desarrollando mucho la economía y las infraestructuras. Salazar era un buen político y financiero, y muchas infraestructuras de Portugal, como el puente 25 de abril, fueron construidas por mandato suyo. A continuación, podemos observar un índice de precios, los cuales llevó a cabo Salazar. Añadió la estabilidad política y social, una serie de objetivos de estabilidad económica que caracterizaron toda su larga dictadura. Estabilidad interna con el control de la inflación y de los déficits públicos, y estabilidad externa con la fortaleza en el tipo de cambio y el control de los déficits en la balanza de pagos. Los datos muestran que estos objetivos se cumplieron en general durante todo el régimen de Salazar.
En la figura 5 se comprueba cómo las cuentas públicas interiores se sanearon significativamente durante el régimen. El déficit público, que se había disparado en los años 20, se controló bastante, salvo en breves periodos durante la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de las guerras coloniales de los años 60. Esta guerra fue uno de los factores que más influyeron en la caída de la dictadura, que enseguida eran compensados con años de superávit. Esto respondía, repetimos, a las ideas de equilibrio presupuestario de Salazar, un equilibrio que también se notó en el ámbito exterior, con la reducción de la deuda pública casi hasta cero, tal como se observa en la figura 6. Solo se rompió ligeramente este equilibrio, de nuevo, con los problemas presupuestarios originados por las guerras coloniales. La figura 7, por último, ofrece la evolución de la inflación y se vuelve a repetir la idea de un exitoso control de este factor, que había llegado a niveles altísimos en los años 20, tras una larga etapa de estabilidad monetaria en la segunda mitad del siglo XIX. Solo se observa un pequeño y hasta cierto punto inevitable periodo inflacionista durante la Segunda Guerra Mundial. Además, hemos de prestar especial atención a la construcción de puentes que permitieron una mejora en la comunicación de las distintas carreteras del país. El primer puente que vamos a ver es el puente Vasco da Gama, sobre el río Tajo, el cual es el más largo de Europa, en el área de la Grande Lisboa, que conecta Montijo y Sacabém, muy próximo al Parque de Nasoes. Inaugurado el 4 de abril de 1998. El puente es el más largo de Europa, con sus 17.000 metros, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario del Tajo. La anchura de la pista es de 30 metros y la longitud de la mayor luz es de 420 metros. Se construyó a fin de construir una alternativa al puente de 25 de abril, para el tráfico que circula entre el norte y el sur del país, por la zona de la capital portuguesa, pero a pesar de haber desviado una parte significativa del tráfico que no necesitaba pasar por el centro de Lisboa, rápidamente se hizo clara la necesidad de una tercera travesía del río Tajo, más hacia el oeste. En cuanto a su construcción, fue necesario tomar cuidados especiales con el impacto ambiental, visto que pasa muy próximo al Parque Natural del Estuario del Tajo, una importante área de nidificación de aves acuáticas. Fue también necesario realojar a 300 familias. El nombre del puente conmemora los 500 años de la llegada de Vasco da Gama a la India, en 1498. En segundo lugar, vemos el puente 25 de abril. Se planeó que las deudas del puente fueran saldadas en un periodo de 20 años y entonces estuviera libre de peaje, en su defecto de un peaje reducido. Sin embargo, el gobierno mantuvo el cobro del peaje, más allá de esos 20 años, hasta la concesión al usoponte, con lo que se creó un monopolio en el cruce sobre el Tajo por Lisboa. Como resultado, el cruce del puente siempre ha requerido un peaje, primero en ambos sentidos y desde 1993 solo en sentido norte, es decir, la entrada a Lisboa. El peaje, no obstante, ha sido fuente de disputas políticas en los últimos años. En el 14 de junio de 1994, el gobierno, que gestionaba el puente por entonces, incrementó la tarifa un 50%, como paso previo a una concesión privada de 40 años, efectiva desde el 1 de enero de 1996. La concesionaria fue Lusoponte, un consorcio privado que se creó para construir el puente Vasco da Gama, a coste cero para las arcas públicas, a cambio del peaje de ambos puentes. Como resultado se produjo un levantamiento popular, que provocó el corte del tráfico de los puentes y las consecuentes cargas policiales, un hecho que provocó la impopularidad del gobierno de aquel entonces de derechas y que muchos creen que llevó al gobierno de centro-izquierda a ganar las elecciones generales de 1995. El tercer puente que presentamos es el puente de María Pía. Es un puente construido a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX en Oporto, para franquear el Duero. Fue el primer puente en arco ferroviario que unió las dos riberas del Duero. Su diseño nos recuerda al de la Tour Eiffel, y en efecto, es construido por los socios de Gustave Eiffel, creador de la Tour Eiffel, en París. Se mantuvo en uso hasta 1991, cuando fue reemplazado por el puente Saint-Jouan, debido a su débil utilidad y poco rendimiento. Tras el puente de María Pía, cabe destacar el puente de la Rábida. El puente de la Rábida es un puente que cruza el río Duero uniendo Oporto por la zona de la Rábida, con Vilanova de Gaia. Este puente es uno de los 6 que existe en la ciudad de Oporto. Desde la década de 1930 era necesario crear alternativas a los viejos puentes de María Pía y Don Luis para responder al creciente flujo de circulación de esta zona.
En el momento de su construcción en 1963 era el mayor puente de arco de hormigón armado del mundo. El ingeniero responsable de su diseño y construcción fue Edgar Cardoso, que contó con la colaboración del arquitecto Ignacio Fernández y el ingeniero José Francisco de Acevedo de Silva. El 23 de mayo de 2013 fue declarado como Monumento Nacional. Por último, encontramos el puente do Freixo. De los puentes que conectan Oporto con Vilanova de Gaia es el que está más al este del río Duero. El puente do Freixo se construyó con el objetivo de minimizar los atascos de tráfico automóvil vividos en los puentes de la Rábida y de Don Luis, particularmente notorios desde finales de la década de 1980. En realidad, se trata de dos puentes construidos lado a lado y alejados 10 centímetros uno del otro. Es un puente viario con 8 carriles de circulación, pero con un tablero a gotas muy inferiores a la de todos los restantes puentes que conectan Oporto con Gaia. En Oporto, una red de tranvía, de las cuales solo permanece una línea turística en las orillas del río Duero en servicio. Comenzó a ser construida el 12 de septiembre de 1895, la primera en la península ibérica. Todas las grandes ciudades y pueblos tienen su propia red de transporte urbano local, así como servicio de taxis. Como conclusión, podemos decir que durante el siglo XX Portugal vivió muchos cambios políticos. A comienzos de siglo era una monarquía y a finales es una república democrática unida a la Unión Europea. A su vez, vivió una dictadura y varios golpes de Estado por parte de generales del ejército. Como hemos podido estudiar también, participó en conflictos bélicos, Primera Guerra Mundial y sus colonias. Sin embargo, Portugal, sin ser una gran potencia mundial y no tener trascendencia política y económica internacional, consiguió mantenerse estable en cuanto a sus índices financieros. La neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y la construcción de infraestructuras le permitió desarrollarse. En cuanto a las infraestructuras debemos mencionar su importancia, ya que los portugueses fueron pioneros en la construcción de autopistas, en el desarrollo de peajes así como de vías ferroviarias, tanto de larga distancia como cosmopolitas, metro y tranvía. Además, sus obras públicas, como los puentes anteriormente citados, a excepción del Maria Pía, que no obtuvo los resultados esperados, tienen una importancia turística y emblemática dentro de la cultura europea. En definitiva, Portugal durante el siglo XX sufrió numerosos cambios, pero logró mantenerse y superar las crisis económicas correspondientes al siglo, centrándose sobre todo en la inflación, así como desarrollar sus vías de comunicación y transporte.